De nuevo, era el último en el edificio. Eran poco más de las 9 de la noche, y me había quedado hasta tarde terminando una revisión del presupuesto que no se entregaba hasta dentro de una semana, pero sabía que Damián la querría de forma proactiva para la mañana. Ese era el tipo de lenguaje que usaban en los pisos de arriba, pulido, falso, cargado de implicaciones. Entré en el estacionamiento con la bolsa del portátil colgada de un hombro y el mando del coche en la mano. El lugar estaba en completo silencio, solo mis pasos resonando a través de 4 niveles de hormigón. Estaba estacionado en el nivel más bajo. El pase mensual más barato. Nunca había nadie por allí. Fue entonces cuando los oí. 2 pares de pasos. Sin prisa, sin intentar esconderse. Solo pasos tranquilos y firmes que cortaban el aire quieto como si fueran los dueños del lugar. Damián y Correa salieron de detrás de la última columna, cerca de la pared del fondo. No hablaban, solo esperaban. Damián todavía llevaba su traje, alto, de hombros anchos, todavía se movía como si estuviera a punto de formarse para una jugada en los borregos del TEC. Correa era lo opuesto, más delgado, más callado, con gafas de montura metálica y una camisa por dentro sin chaqueta. Parecía el tipo de persona que mataría tu carrera a través del lenguaje de las políticas y un código presupuestario. Damián asintió con la cabeza y sonrió como si fuéramos amigos que se encuentran para tomar algo. Buenas noches, Carlos. Correa miró su reloj. Todavía trabajando hasta tarde. Eso es dedicación. La sonrisa no le llegó a los ojos. A ninguno de los dos. No dije nada, simplemente caminé hacia mi coche. Pero cuando apreté el botón del mando y alcancé la manija, Damián se interpuso entre la puerta y yo. Muy casual, como si no estuviera haciendo nada en absoluto. Correa se deslizó hacia mi otro lado. Estaba acorralado. El tono de Damián nunca cambió. Hemos oído que has estado ocupado. Preguntando por ahí, sacando archivos antiguos, hablando con gente con la que realmente no deberías. Correa cruzó las manos. Tienes buen instinto, Carlos, pero la curiosidad puede malinterpretarse, especialmente cuando has accedido a sistemas por encima de tu nivel. Se me revolvió el estómago, pero no me inmuté. Damián se inclinó un poco. Te estamos dando una opción, renuncia para las 9 de la mañana, una ruptura limpia, o ponemos en marcha un rastro de papel que te hunda. Advertencias, registros, marcas de tiempo, todo vinculado a tu inicio de sesión. Demonios, ya tenemos el borrador. No hagas esto desagradable. Ambos se dieron la vuelta y se marcharon como si todo estuviera dicho y hecho, como si estuviera garantizado que me rendiría. Me senté en mi viejo Jetta durante un minuto entero, con las manos congeladas en el volante, los nudillos blancos, el corazón latiendo con fuerza. Podía oír cada gota de agua golpeando el suelo del garaje. Entonces metí la mano en el bolsillo, saqué mi teléfono y envié un mensaje de una línea a mi contacto, han hecho su movimiento. Prepárate. Conduje directamente a casa. Ni siquiera me detuve a echar gasolina como había planeado. Estacioné, cerré la puerta con llave detrás de mí y revisé 2 veces las persianas, aunque sabía que nadie me estaba observando. Todavía no. Dejé mi bolsa sobre la mesa de la cocina, encendí mi portátil de respaldo y envié un único correo electrónico sin texto, solo con un archivo adjunto cifrado. Luego me quedé sentado allí en la oscuridad, con el zumbido de la nevera como único sonido en toda la casa. Mi nombre es Carlos Beltrán. Tengo 42 años, soltero. Sin mascotas, sin pasatiempos, solo hojas de cálculo y una cafetera barata que he reemplazado 3 veces porque siempre la quemo. No sé de charlas triviales. No celebro los cumpleaños de la oficina. Pero soy muy bueno con los números. Hace 3 años, acepté un trabajo en Grupo Orban. No porque me gustara la empresa, sino porque la cirugía de corazón de mi padre dejó una montaña de deudas que no podía ignorar, y mi hermano menor todavía intentaba terminar la escuela técnica. Necesitaba el sueldo, el seguro y algo estable. Grupo Orban parecía impecable desde fuera. Vestíbulo limpio, artículos promocionales de la empresa, buenos beneficios. Pero por dentro, era un tanque de tiburones con sonrisas falsas y trampas de hierro. Damián era el vicepresidente de ventas cuando entré. Apretón de manos fuerte, voz potente,
traje elegante, siempre caminando 10 pasos por delante como si el pasillo le perteneciera. Jugaba al golf con los miembros de la junta, recordaba los cumpleaños y nunca se olvidaba de halagar tus zapatos antes de fastidiarte. Correa era más callado, delgado, estudioso, un tipo de operaciones con 0 habilidades sociales y una mente de portapapeles. Tenía una maestría en administración de empresas y una mirada vacía, gestionaba los horarios y al personal como si fueran piezas en una cadena de montaje. Juntos, dirigían el lugar. No sobre el papel, sino en la realidad. Cada ascenso, cada política, cada victoria pasaba por sus manos. El director ejecutivo, Madero, ni siquiera se daba cuenta. Eran las dos cabezas de la misma serpiente, y si no seguías su juego, te exprimían hasta dejarte fuera. 8 gerentes fueron forzados a irse solo en mi primer año. Una presentó una queja, desapareció en 2 semanas. El resto renunció o fue eliminado mediante evaluaciones de rendimiento. Aprendí rápido. Mantente callado. Sé preciso. Entrega antes de tiempo. Deja que se lleven el mérito. Nunca cuestiones sus números, sus matemáticas, su lógica. Mantén la cabeza gacha. Mantén tu credencial activa. Cobra tu cheque. Funcionó durante un tiempo, hasta el proyecto Fénix. Ese fue el comienzo de todo, un gran impulso para optimizar los costos operativos mientras se invierte en innovación. Me invitaron a unirme al grupo de trabajo. Un gran honor, me dijeron. La verdad es que era un equipo de limpieza. Recortamos el presupuesto de seguridad, reestructuramos departamentos y despedimos a trabajadores mayores de 50 años con la excusa de la automatización. No estábamos mejorando nada. Estábamos encubriendo. ¿Mi trabajo? Elaborar los informes para que todo pareciera bueno. Modifiqué gráficos, simulé ahorros y creé paneles de rendimiento que usaban todas las palabras de moda, mientras que los números reales se ocultaban en pestañas auxiliares con formato condicional. Fue entonces cuando empecé a llevar 2 juegos de notas. Uno estaba limpio para las reuniones, el otro, protegido con contraseña, sin conexión y con marca de tiempo, era para mí. Datos reales, costos reales, comentarios del personal, informes de seguridad que no llegaban a las diapositivas. También empecé a hablar con la gente en voz baja, ex empleados, proveedores, técnicos, los que se fueron en silencio pero con resentimiento. Hice preguntas, cotejé fechas, guardé capturas de pantalla y tomé fotos de las pizarras cuando nadie miraba. Nunca decía mucho en las reuniones. Solo tecleaba, escuchaba, dejaba que Damián hablara y que Correa hiciera los planes. Pensaban que yo era su hombre, solo otro empollón de los números agradecido de ser invitado a la mesa. No estaba allí para ganar nada. Estaba allí para sobrevivir. Y sobrevivir significaba saber lo que venía antes de que golpeara. Así que observé, aprendí y esperé. Porque si iban a culparme de todo cuando estallara, iban a descubrir que yo ya había puesto la mecha. Apenas dormí. Me levanté antes de las 5, me vestí como cualquier otro día y conduje directamente a la oficina antes del amanecer. El estacionamiento estaba vacío, justo como quería. Teo estaba en la recepción, medio dormido con un burrito de desayuno en la mano. Me acerqué directamente y le dije, me debes una, amigo. Es hora de cobrar. Parpadeó. ¿Es por la propina de la semana pasada? No, esto es más grande. Saqué un sobresellado de mi bolsa y lo deslicé sobre el mostrador. Necesito que entregues esto en la sala de juntas justo antes de las 7:30. Que nadie lo abra. Cogió uno. Es solo tu tarjeta de visita. Esa es la cuestión. Asintió lentamente. ¿Estás bien, Carlos? Pregúntame en 1 hora. Tomé el ascensor y fui directamente al piso 13. Dejé mi propia carpeta sobre la mesa principal, justo donde a los ejecutivos les gusta sentarse. Sin documentos, sin informes, solo mi nombre, sellado y esperando. Luego saqué mi teléfono y envié un mensaje a 5 personas, sala de juntas, 7:30. ¿Sin preguntas? Para las 7:15, el piso bullía más de lo normal. Vi a Madero salir del ascensor, con el ceño cada vez más fruncido mientras miraba a su alrededor. No era un mal tipo, solo un director ejecutivo que confiaba en los hombres equivocados.
Guzmán, de seguridad, apareció después. Luego Rosaura, del departamento legal. 2 miembros de la Junta. Todos recibieron la misma invitación. Todos parecían confundidos. Todos tomaron asiento. Entonces Damián entró pavoneándose como si el lugar fuera suyo, café en mano, corbata impecable, sin una sola preocupación en su rostro. Correa entró 5 minutos después, con la mandíbula apretada y los ojos nerviosos. Ya sabía que algo andaba mal. Nadie dijo una palabra. Me puse de pie al frente de la mesa y dejé que el silencio se hiciera más denso. Probablemente se pregunten por qué estamos aquí, dije. Así que, saltémonos los preámbulos. Abrí mi portátil y proyecté la primera diapositiva. No era un gráfico, ni un diagrama. Solo una captura de pantalla con marca de tiempo de la cámara de seguridad del garaje de anoche. 2 figuras de pie, demasiado cerca de mi coche. Damián sonrió con suficiencia. ¿Qué es esto? Tu error, dije. Lo hiciste real. Luego lo expuse todo, la amenaza en el garaje, la presión para renunciar, los informes de seguridad falsificados. Señalé el patrón, como cada bono trimestral coincidía con recortes presupuestarios y encubrimientos de incidentes. Mostré archivos de Excel editados y registros de auditoría coincidentes que mostraban cambios vinculados a las credenciales de administrador de Correa. Correa ladró, eso es circunstancial. No, no lo es, dije. Porque hice que 2 técnicos revisaran los registros de forma independiente. Están fuera de esta sala ahora mismo. ¿Quieren que los haga pasar? Rosaura se inclinó hacia adelante. ¿Nos estás diciendo que has estado reuniendo esto durante meses? Porque sabía cómo terminaría esto, dije. Damián interrumpió. Esto es una trampa. Carlos ha estado inestable desde hace un tiempo. En serio, dije, pasando a la diapositiva final, una publicación de aceptación de empleo en LinkedIn de una empresa de la competencia. Con fecha de hace 3 semanas. Felicidades, Damián. Parece que ya sabías que te ibas. Su expresión finalmente se derrumbó. Las manos de Correa se crisparon en su regazo. Me volví hacia Correa. Tú no publicaste la tuya, pero tu programador de correos electrónicos fue descuidado. Encontré 3 borradores de respuestas a reclutadores. Uno desde tu Gmail personal, que accidentalmente se guardó como copia de seguridad en tu escritorio. Silencio absoluto. No estoy aquí por sus trabajos, dije. Ya acepté una oferta. Mejor puesto, mejor paga. Sin cáncer corporativo. La mandíbula de Madero estaba tensa. ¿Te vas sin más? Solo quiero una cosa, dije. Asegurarme de que estos 2 no se salgan con la suya. Estaban atónitos. Los había pasado por alto. Lo había llevado todo directamente a la cima. Y no quería su oficina, ni su dinero, ni su aprobación. Quería que la verdad quedara registrada. Y ahora lo estaba. Guzmán no dijo una palabra, solo asintió con la cabeza y me hizo un gesto hacia el pasillo. Darío, su segundo al mando, me siguió. No tomamos los ascensores principales. Me llevaron a través de un pasillo de mantenimiento a una habitación lateral cerrada que nunca había notado en 3 años. Dentro había un escritorio sencillo, un portátil de la empresa ya conectado con una cuenta de administrador invitado, una conexión por cable al servidor interno y un reloj digital en la pared, con una cuenta atrás de 20 minutos. Darío cerró la puerta detrás de mí. Tienes acceso. Una oportunidad, sin copias de seguridad. Saca lo que puedas. Me senté, me troné los nudillos y me puse a trabajar. No estaba allí para buscar, ya sabía dónde mirar. Fui directamente a los registros de auditoría archivados y saqué las ediciones del sistema vinculadas al identificador de usuario de Correa. Encontré 6 informes marcados con valores manipulados. 3 de ellos tenían una marca de tiempo de las 2 de la madrugada, fuera del horario laboral, y todos coincidían con el ciclo de revisión de rendimiento trimestral. Luego fui a la carpeta de Damián. No a sus correos electrónicos, sino a su historial de acceso al sistema. Había usado su inicio de sesión para aprobar múltiples transferencias de gastos y reasignaciones de departamentos vinculadas a planes de mejora del rendimiento.
Cotejé los nombres. Todos eran empleados que habían sido forzados a irse o reasignados justo antes de una auditoría de las instalaciones. Exporté cada archivo, árbol de carpetas, rastro de registros y hoja de metadatos. Sin ediciones, sin filtros, descargas completas. Profundicé en los rastros de auditoría eliminados, las entradas de personal que faltaban y la documentación de seguridad que había sido creada, marcada internamente y luego desaparecida. Había una inspección de seguridad registrada en el sistema con un nombre que ya no existía en recursos humanos. Entradas fantasma. Un movimiento clásico. Guardé todo en una unidad externa, lo cifré e hice un resumen limpio en formato de documento portátil por si acaso. El temporizador llegó a 1 minuto. Expulsé la unidad y me levanté. La cerradura se abrió sola. Darío abrió la puerta. ¿Lo tienes?, preguntó. Todo. Mientras caminábamos hacia los ascensores, su radio crepitó. Damián está al teléfono con un abogado externo, dijo alguien a través de la estática. Está soltando nombres, de alto nivel. Darío no respondió, solo siguió caminando. Me dijeron que esperara en una pequeña sala de retención en el piso del departamento legal. Paredes beige, sillas de metal, sin ventanas. Me senté allí durante 15 minutos, tal vez 20. Sin reloj, sin teléfono, solo mi propio pulso marcando el tiempo como un maldito metrónomo en mis oídos. Entonces llamaron a la puerta. Rosaura entró primero, tan inescrutable como siempre, traje oscuro, pelo recogido, movimientos precisos. Darío la seguía, con cara de piedra. No se sentó, solo dijo, ven con nosotros. Me levanté. ¿Qué está pasando? Correa dice que falsificaste datos del sistema, respondió ella secamente. Que montaste las pruebas y manipulaste los archivos archivados. Resoplé. Eso ni siquiera es técnicamente posible sin acceso de administrador. Ella no parpadeó. Damián dice que has tenido problemas disciplinarios. Inestabilidad emocional. ¿Que lo amenazaste? Déjame adivinar. No hay registros escritos. Darío negó con la cabeza. Ninguno. Solo su palabra. Lo seguí por el pasillo, con el corazón martilleando, la adrenalina volviendo con toda su fuerza. No sabía si la junta me creía o no, si algo de esto serviría de algo, si acababa de prenderle fuego a mi carrera por nada. Pero seguí caminando porque, pasara lo que pasara, no iba a retroceder. La puerta de la sala de conferencias se cerró detrás de mí. Larga mesa de cristal, 12 sillas de cuero, demasiado aire acondicionado. Todos estaban ya sentados. Madero a la cabeza, 2 miembros de la junta a su izquierda, Rosaura a su lado. Guzmán estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados. Damián y Correa estaban al otro lado de la mesa, frente a mí. Nadie sonreía. Damián tenía una carpeta manila delante, ordenada y gruesa. Correa tenía un portátil abierto y ya estaba pasando diapositivas. Rosaura me hizo un gesto para que me sentara. Damián se aclaró la garganta. Hemos estado revisando los datos internos y, para nuestra decepción, hemos descubierto inconsistencias en los protocolos de seguridad. Correa intervino, las cuales ya estábamos abordando a través de canales internos. En silencio. Sin necesidad de pánico o interrupciones. Hizo clic en el panel táctil y un documento de formato portátil llenó la pantalla. Gráficos pulidos, viñetas, etiquetas en negrita, como si hubieran estado preparando esto durante semanas. Pero no era así. Lo supe en cuanto vi la marca de tiempo en el pie de página. Ese archivo se creó a las 10:43 de anoche, dije. La noche después de que me acorralaran en el garaje. Madero levantó la vista. Revisen los metadatos, añadí, señalando. No estaban arreglando nada. Están tratando de cubrirse las espaldas. Rosaura asintió lentamente. Ya lo he comprobado. Carlos tiene razón. El ambiente en la sala cambió. Las posturas se enderezaron. Se intercambiaron algunas miradas. Damián no perdió el ritmo. Miren, todo esto se ha exagerado. Admito que tardamos en actuar. Pero la interpretación de Carlos.
No lo hagas, dije, interrumpiéndolo. Esto no fue lentitud. Le dijiste a los técnicos que falsificaran los informes de inspección. Tengo sus nombres. Tengo correos electrónicos. Tengo versiones de archivos que no coinciden con las marcas de tiempo internas. Correa miró a Madero. Está tergiversando las cosas. Eran borradores, modelos exploratorios, no informes finalizados. Me dirigí a la Junta. ¿De verdad creen que podría falsificar todo esto? ¿Creen que falsifiqué mágicamente 3 meses de registros con fecha anterior, creé registros de empleados para 2 personas que ya no trabajan aquí y fingí sus testimonios? Una de los miembros de la Junta, Diana, mayor, siempre callada en las reuniones, se inclinó hacia Madero y le susurró algo. Guzmán dio un paso al frente, con voz fuerte y clara. Esto se acaba aquí. Todos permanecen en el edificio hasta que esto se resuelva. Sin contacto externo, sin teléfonos, sin llamadas. Eso los quebró. La boca de Damián se abrió, pero no salió nada. Su mano flotaba sobre su teléfono como si le acabaran de arrebatar un salvavidas. Correa palideció, se quedó allí sentado, parpadeando como si lo hubieran desconectado de su propio plan. Madero los miró a ambos. Entonces, ¿cuál de ustedes le dijo a Carlos que renunciara o sería incriminado? Silencio. Rosaura se cruzó de brazos. Amenazaron a un empleado en un garaje seguro. Usaron el acceso interno para falsificar los registros de cumplimiento. Eso no es solo una violación de la política. Es una exposición criminal. Damián se inclinó hacia adelante, con una sonrisa desesperada asomando de nuevo. Carlos está exagerando. Está enfadado. Claramente emocional. Hay antecedentes. No, espeté. Hay documentación. La mandíbula de Madero se tensó. Quiero todo hoy. De ambos. Declaraciones completas, registros de acceso, todo. Necesito hablar con el departamento legal, murmuró Correa. El departamento legal ya está aquí, respondió Rosaura. Fue entonces cuando supe que ya no dirigían la sala. Se estaban defendiendo en ella. Madero me llevó a su oficina justo después de la reunión. Cerró la puerta. Sin asistentes, sin abogados, solo nosotros dos y el sonido del sistema de climatización encendiéndose. No se sentó, simplemente se quedó junto a la ventana con las manos en los bolsillos. ¿Por qué no viniste a mí antes?, preguntó. Me apoyé en la pared. ¿Me habrías creído a mí antes que a ellos? Se giró lentamente, no discutió. Han estado bajo revisión interna durante un tiempo. Teníamos sospechas. Nada sólido hasta ahora. Sí, dije. Así es como siempre pasa. Esperan el fuego porque el humo no es suficiente. No se inmutó. Me crucé de brazos. Déjame dejar esto claro. Nunca tuve acceso de administrador. No podría haber alterado los archivos aunque hubiera querido. Todos esos registros, esos informes. Tuvieron que venir de alguien de más arriba. Asintió, lento y deliberado. Lo hemos confirmado. Luego hizo una pausa. Damián dijo algo extraño esta mañana. Dijo que tenías una obsesión por la tinta. Lo miré fijamente. Ah, sí. ¿Significa algo para ti? Me encogí de hombros. En realidad no. Pero sí significaba algo. Era su señal. Tinta se refería a mis cuadernos. Registros escritos a mano. Fuera del sistema. Sabían que guardaba registros, físicos. Probablemente lo oyeron de alguien en la planta. Quizás incluso intentaron encontrarlos. Madero exhaló por la nariz y finalmente se sentó. Parecía cansado ahora, como si el peso finalmente lo hubiera alcanzado. No dije nada. Dejé que lo procesara. Después de eso, todo fue esperar. Me pusieron de nuevo en la oficina lateral. Habitación diferente, mismas paredes, misma silla, mismo silencio. Observé las sombras moverse en el suelo mientras la gente pasaba. La ocasional voz elevada por el pasillo.
El leve zumbido de las alertas de mensajes de texto que no estaba recibiendo. En un momento dado, Guzmán me trajo una botella de agua y se fue sin decir una palabra. El tiempo se arrastró. Pensé que tal vez estaban convenciendo a la Junta. Quizás tejiendo una nueva narrativa, empleado enfadado, problemas de salud mental, pruebas falsas. Sabía cómo trabajaban estos tipos. Cuando no podían vencerte limpiamente, te machacaban a base de rumores. Pero me mantuve quieto. Mantuve mi teléfono apagado. Mantuve mi bolsa cerca. Mantuve mi cabeza despejada. Unas horas más tarde, volvieron a llamar a la puerta. Rosaura la abrió. Darío detrás de ella, inescrutable como siempre. Su voz era plana. Te quieren de vuelta en la sala de conferencias principal. Me levanté. ¿Qué ha cambiado? Trajeron a un abogado externo, dijo. ¿Y a alguien más? ¿Quién? Ya verás. No volví a preguntar. Cogí mi bolsa y lo seguí. Y esta vez, sabía que ya no estábamos hablando de política interna. Estábamos hablando de consecuencias. En el segundo en que volví a entrar en la sala de conferencias, supe que algo había cambiado. La tensión no era solo corporativa, era legal. Sentada al final de la mesa había alguien que no reconocí, de unos 40 y tantos, chaqueta oscura, el pelo recogido en un moño bajo, un maletín de cuero a sus pies. Su placa de identificación estaba sobre la mesa frente a ella como una señal de advertencia. Señor Beltrán, dijo con un asentimiento. Soy la fiscal adjunta Teresa Morales. Me encargo de los delitos de cuello blanco para la Ciudad de México. El rostro de Damián se crispó. Correa se aferró al borde de la mesa. Ella miró alrededor de la sala. Estoy aquí para informarles que se ha abierto una investigación formal sobre fraude corporativo, falsificación de documentación de seguridad y manipulación de datos. Comenzaremos la recopilación de pruebas de inmediato. Damián se burló. Esto no es un delito. Es una disputa civil. Cumplimiento interno como mucho. Teresa no parpadeó. Tenemos más de 70 registros internos, múltiples informes de rastreo del sistema y declaraciones de testigos incluidos antiguos empleados y contratistas independientes que indican engaño intencional y abuso de autoridad corporativa para beneficio personal. Antes de que nadie más pudiera intervenir, metí la mano en mi bolsa, saqué una pequeña grabadora de voz y la coloqué justo en el centro de la mesa. Se olvidaron de las grabaciones. Silencio, luego el caos. Correa se puso de pie de un salto. ¿Nos grabaste? ¿Estás loco? Eso es ilegal. No lo es, intervino Teresa, tajante y clara. Nuestra legislación permite el consentimiento de una sola parte. Y cuando se sospecha de actividad criminal, esa evidencia es admisible. Damián se inclinó hacia adelante, alzando la voz. Esto es una trampa. Es personal. Lleva años construyendo esta venganza. No, dije. He estado construyendo un caso. Teresa sacó un bloc de notas legal. Repasemos lo que tenemos. Señor Correa, su cuenta de administrador aprobó alteraciones en el sistema minutos antes de cada fecha límite de inspección. Señor Damián, su calendario personal muestra reuniones con personal marcado para ser despedido el mismo día que se subieron registros de seguridad fraudulentos. La voz de Damián se quebró. Quiero un abogado. Correa parecía como si se le hubiera escapado el alma del cuerpo. Pálido, callado, apenas respirando. Madero se levantó pero no dijo una palabra, solo los miró fijamente como si los viera por primera vez. Guzmán dio un paso al frente. A partir de este momento, ambos tienen restringido el acceso al sistema. Sus credenciales están siendo bloqueadas. Teléfonos y portátiles, entréguenlos ahora. Correa no se movió. Damián sacó su teléfono lentamente, con la mandíbula apretada. Rosaura habló a continuación. Hasta que la fiscal complete su revisión preliminar, no deben abandonar las instalaciones sin la aprobación por escrito del departamento legal. Entendido. Nadie respondió. Me recliné en mi silla, con los brazos cruzados. Dejé que se retorcieran. Durante meses, había vivido bajo la amenaza de ser culpado, borrado, excluido.
Pero ahora, la tortilla se había dado la vuelta. Ya no era yo el que estaba siendo juzgado. Eran ellos. A media tarde, el edificio se sentía hueco. Ascensores silenciosos, luces apagadas en las salas de descanso, oficinas de ejecutivos cerradas como tumbas. Damián y Correa no montaron una escena cuando se los llevaron. Guzmán lo mantuvo limpio. Sin esposas, sin prensa. Solo dos antiguos potentados caminando hacia el garaje con seguridad a sus espaldas y sin llaves para nada más. No arrestados, todavía no, pero marcados. Estaba en mi oficina empaquetando mis últimas cosas: 2 cuadernos, una vieja taza de café y una memoria externa que no iba a perder de vista cuando apareció Guzmán. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Jugaste a largo plazo? No levanté la vista de mi caja. Tenía que hacerlo. No me habrías escuchado sin pruebas. Entró y cerró la puerta. Sabías exactamente cómo hilar fino. Dejaste que se lo hicieran a sí mismos. Me encogí de hombros. Ellos me dieron toda la cuerda. Yo simplemente no la corté. Sonrió, apenas. La Junta pregunta qué quieres ahora. El puesto de Correa está vacante. No, gracias. ¿Por qué no? Ya conoces los sistemas mejor que nadie. Confían en ti. Ese es el problema, dije. Yo no confío en ellos ni en este lugar. No discutió, solo asintió una vez. Entonces, ¿a dónde vas? A un lugar que no tolere la podredumbre, dije. Tengo planes. Estoy bien. Guzmán retrocedió. ¿Alguna vez quieres volver? No lo haré. Captó el mensaje, me dio un rápido asentimiento y luego se fue sin decir una palabra más. Me senté un segundo después de que se fuera. Simplemente respiré. Mi teléfono vibraba cada pocos minutos: Teo de seguridad, Graciela de contabilidad, Joel de tecnologías de la información, todos diciendo lo mismo de diferentes maneras: realmente lo hiciste. La noticia ya se estaba extendiendo. No porque yo lo gritara, sino porque la gente estaba cansada de fingir que no veía lo que estaba pasando. Solo les di luz verde para admitirlo. No fue venganza. No fue un derribo. No necesitaba destrozarlos. Todo lo que hice fue dejar que se destrozaran a sí mismos, y eso fue suficiente. Estaba sentado en mi cocina, todavía con la camisa del trabajo, los pies descalzos sobre el azulejo frío, cuando sonó el teléfono. Teresa no perdió el tiempo. Ambos están consiguiendo abogados. No dije nada, solo la dejé hablar. Ya han empezado a acusarse mutuamente. Correa dice que siguió las órdenes de Damián. Damián dice que nunca tocó los datos. Un clásico. Podía oír el tráfico detrás de ella, probablemente todavía estaba en la oficina. La buena noticia es que el caso es sólido. Registros, declaraciones, rastros del sistema. Tu grabación lo selló todo. ¿Juicio? Poco probable. Llegarán a un acuerdo. Lo mantendrán en secreto. Podrían evitar la cárcel, dijo. Pero están acabados en esta industria. Me recliné en mi silla y miré al techo. Por primera vez en meses, exhalé por completo. Sin peso en el pecho, sin fuego en el estómago, solo aire, solo silencio. Gracias por mantenerme al tanto, dije. Tú construiste el mapa, respondió ella. Nosotros solo lo seguimos. Colgamos, y eso fue todo. ¿Venganza? Claro, un poco. Pero no se trataba de eso. Se trataba de impedir que 2 hombres destrozaran a la gente como si no fueran nada, de asegurarse de que el próximo Carlos Beltrán no tuviera que ver cómo buenos compañeros de trabajo eran triturados por bonos que otro cobraba. La seguridad importaba. La gente importaba. Y si nadie más iba a decirlo en voz alta, yo lo haría. Todo lo que se necesitó fue planificación, paciencia y una red silenciosa de personas dispuestas a dejar de mirar hacia otro lado. No necesitas jugar sucio cuando la verdad está de tu lado. Solo documéntalo todo. Y espera.